Como mencionamos entonces, lo más importante de esta conferencia acerca de la segunda llegada de Cristo son las tres preguntas. ¿Cómo vendrá Cristo de nuevo? ¿Cuándo Él volverá? ¿Y dónde se va a producir su segunda llegada? Y también hemos mencionado hace un rato que los cristianos todos están anunciando que estamos en los tiempos de la llegada de Cristo. El punto es que, a pesar de que la gente sabe y siente que este acontecimiento tan significativo en la historia humana se tiene que llevar a cabo, hay todavía mucha confusión. ¿Por qué? Bueno, la respuesta está cuando Jesús dijo en Juan 16:25. Él dijo: os he hablado todo esto en símbolos y parábolas, pero va a llegar el día en que no se les hablará más en símbolos y parábolas, sino que se les va a hablar en forma clara acerca del Padre. Y habíamos mencionado que en realidad en muchas partes de la Biblia hay cosas que son simbólicas y cosas que son literales. Y que si confundimos lo simbólico con lo literal, entonces gran confusión va a haber en nuestro entendimiento. La Biblia, sin embargo, menciona algo acerca de la llegada de Cristo en Mateo 24:30. Pero este versículo, el principio divino enseña que es simbólico. Y la prueba de que es simbólico, el versículo que voy a leer ahora, será otros tantos versículos que muestran claramente que en caso de que este versículo fuera literal, no se podrían cumplir. Este versículo simbólico dice lo siguiente. Dice: entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y entonces se golpearán el pecho todas las razas de la tierra, y verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo, con gran poder y gran gloria. Él enviará a sus ángeles con sonora trompeta, y se reunirán de los cuatro vientos a sus elegidos, desde un extremo de los cielos hasta el otro. En cierto sentido, un pasaje bíblico precioso, muy bonito, y casi sería fantástico que fuera así. Un Cristo viniendo en las nubes con gran poder y gran gloria, con un coro de ángeles, anunciando el fin de todo tipo de dolor, de todo tipo de sufrimiento y la aparición del reino de los cielos. Pero en realidad hay muchos otros versículos bíblicos que muestran que la llegada de Cristo no se va a llevar a cabo de ese modo y que en realidad ese pasaje bíblico, como digo, es simbólico. Por ejemplo, en Apocalipsis 17:14, la Biblia nos menciona que cuando se produzca la llegada de Cristo, Él en realidad va a ser perseguido. Pero si nosotros pensamos, ¿cómo puede ser posible que, viniendo Cristo con gran poder y gran gloria en las nubes, a alguien se le ocurra perseguirlo? Porque aún el más ateo o el más escéptico de pronto tendría una inmensa fe. Pero la Biblia dice: estos harán la guerra al Cordero, pero el Cordero, como es Señor de señores y Rey de reyes, los vencerá en unión con los suyos, los llamados elegidos y fieles. O sea que Él tendrá a su gente. Y habrá gente que lo perseguirá. Estos harán la guerra al Cordero, pero como Él es Rey de reyes y Señor de señores, Él los va a vencer en unión con aquellos que sí lo estén siguiendo. Si leemos las palabras de Jesús, nosotros sabemos que Jesús, cuando Él sabía que tenía que ir al camino de la cruz, Él ya no dijo más: el reino de los cielos está cerca. Él empezó a mencionar solamente acerca de la llegada de Cristo, la segunda llegada de Cristo. Y esto está en Lucas 17:20. También Jesús nos dio un signo muy claro acerca de cómo se va a producir la llegada del Señor. Y Él dijo lo siguiente: habiéndole preguntado a los fariseos, ¿cuándo llegaría el reino de Dios?, Jesús le respondió: el reino de Dios viene sin dejarse sentir, sin ningún tipo de advertencia. Es decir que si nosotros pensamos, repito, en un Cristo llegando en las nubes con un coro de ángeles, ¿no piensan ustedes que va a ser una noticia que va a correr como reguero de pólvora por toda la humanidad en pocos segundos? Pero no va a ser de este modo, decía Jesús. Jesús decía que será
sin dejarse sentir. El reino de los cielos vendrá sin dejarse sentir. Hay muchas pruebas en la Biblia que muestran claramente que el reino de los cielos no va a ser una cosa instantánea. El reino de los cielos no va a ser algo instantáneo. No es que va a venir Cristo en las nubes e instantáneamente se terminará el mal y que aquellos que fueron buenos serán arrebatados a las nubes con él. Por ejemplo, en Lucas 18:8, también, a continuación, Jesús mismo hablando de la segunda llegada de Cristo, dijo: y en verdad les digo que cuando venga el Hijo del Hombre les hará justicia. Pero cuando Él venga, ¿encontrará fe sobre la tierra? ¿Va a encontrar fe o le va a pasar lo mismo que me pasó a mí? Estaba preguntándose Jesús. ¿Entienden? El corazón de Jesús era razonable, era lógico. Él ya había experimentado lo que era la persecución y el rechazo, y Él sabía que la humanidad iba a sufrir miles de años todavía por este rechazo. Entonces ya se estaba preguntando, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe? ¿Habrá alguien que le crea? Pero si el Mesías viniera en las nubes, ¿quién no va a creer? Si fuera un fenómeno tan espectacular como la llegada de Cristo en las nubes con un coro de ángeles, aún el más escéptico tendría fe. Pero Jesús se preguntaba si habría alguien que tendría fe. En Apocalipsis, capítulo 3, versículo 3, en Apocalipsis 16:15, y en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12, y en otros lugares más, Jesús mencionó que cuando Él venga, volverá como un ladrón en la noche. ¿Conocen algún ladrón que se haga anunciar con trompetas? No, ¿no es cierto? O sea, un ladrón en la noche significa que ¿Cómo hace su trabajo? O sea, él comienza haciendo su trabajo en silencio. Cuando nosotros despertamos a la realidad, ya está casi todo hecho. Ya es demasiado tarde. Entonces Jesús decía que cuando Él venga, vendrá como un ladrón en la noche. Es muy razonable ver y pensar que quizá ocurra exactamente como ocurrió la primera llegada de Cristo. Claro, toda la historia se repitió. Nosotros acabamos de ver la conferencia de los paralelos históricos. Había paralelismos, ¿no?, con todo lo que ocurrió antes de la llegada de Cristo y después de Cristo. Entonces, ¿no es razonable que la segunda llegada ocurra del mismo modo? Cuando la gente se enteró que ya el Mesías había venido, ¿qué había pasado? Ya había pasado. Aún el mismo San Pablo, que deseó toda su vida haber trabajado junto a Cristo, cuando él se enteró ya era tarde. Entonces, por eso Jesús decía que Él va a venir como un ladrón en la noche. ¿De qué modo podemos imaginar que va a ocurrir entonces? Porque es bueno primero imaginarlo y después vamos a ver que la Biblia está ahí, la prueba muy clara. Si la llegada de Cristo ocurre del mismo modo que ocurrió la primera llegada, es posible que Cristo nazca en alguna parte del mundo. O sea, sin advertencia nosotros no nos vamos a enterar. Nacen miles de niños en todas partes del mundo. Pero Él es la semilla del reino de los cielos, dijimos, ¿no es cierto? Una persona verdadera es la semilla del reino de los cielos. A medida que llega a la perfección y logra multiplicarse, el reino de los cielos se va expandiendo en su misma medida. Nosotros dijimos que Dios no puede ser un Dios fracasado. Dios tenía planeado que el hombre viva en un mundo de verdad, conociendo sus leyes y sus principios. Sin embargo, el hombre cayó, se apartó de la voluntad de Dios, y como Dios no puede ser un Dios fracasado, Dios va a trabajar en la providencia para traer al hombre de nuevo a un mundo verdadero. Si entendemos esto, nos damos cuenta de que el ideal de Dios se tiene que llevar a cabo tal cual como Él lo planeó. Pero lamentablemente muchas personas tienen una contradicción en su creencia. Por un lado aceptan que Dios es absoluto, incambiable y todopoderoso y que no puede fracasar. Y por otro lado dicen que su ideal quizá no se lleve a cabo. Entonces Él tendrá que mandar a su Hijo Cristo en las nubes algún día para rescatar a aquel puñado de personas que son buenos. Piensen. Los cristianos piensan que Jesús va a venir a reclamar a aquellos cristianos verdaderos. Cristiano verdadero significa aquel que ama a su enemigo, aquel que no peca y aquel que ama a Dios por sobre todas las cosas. ¿Ustedes piensan que el 10% de la humanidad puede estar en esa situación? No.
Pero aun cuando fuera el 10%, aun cuando fuera el 20%, que de ningún modo hay tanta gente de ese modo, con ese nivel espiritual, quiere decir que Dios podría reclamar a ese 20% de personas y Satanás se quedaría con el 80%. Porque todo lo demás se irían al infierno eterno, según la teoría de muchos cristianos. Entonces Satanás sería victorioso 80% y Dios solamente 20%. ¿Es lógico? ¿Podemos decir que tenemos un Dios todopoderoso si fuera así? No. Dios va a restaurar al mundo y lo va a llevar a la posición tal cual como Él había planeado. Entonces, veamos si hay alguna base bíblica. En Apocalipsis 17, dice que cuando venga Cristo será el fin de los misterios de Dios. El fin de los misterios. Está totalmente de acuerdo con Juan 16:12, que ya lo habíamos mencionado, cuando Jesús dijo: tengo mucho que enseñarles, pero ustedes no lo entenderían. Pero cuando venga Él los va a guiar hacia la verdad completa. ¿Sí? Entonces Jesús estaba diciendo que cuando venga Cristo nos va a guiar hacia la verdad completa. Y en Apocalipsis 17 dice que cuando venga Cristo será el fin de los misterios de Dios. Es muy claro entonces que va a haber una nueva expresión de la verdad. Cuando venga Cristo va a haber una nueva expresión de la verdad. ¿Y para qué Dios va a enviar una nueva expresión de la verdad? ¿Para después destruir la tierra? No, la Biblia dice en Apocalipsis 10:11, o sea, a continuación, que entonces, cuando esta nueva verdad sea revelada y cuando los misterios terminen, nosotros tendremos que profetizar nuevamente en todas partes del mundo, o sea, enseñar esta nueva verdad. Yo quiero leérselos literalmente. Entonces me dijo: tienes que profetizar nuevamente contra muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Quiere decir que llega Cristo, nos guía hacia la verdad completa, se terminan los misterios de Dios, y nuestra misión, ¿cuál será? Profetizar nuevamente, enseñar de nuevo esta verdad a todas partes del mundo, utilizando todo lo que tengamos: fibras, pizarrones, videos, grabadores, comunicaciones vía satélite, por teléfono, lo que fuera, a todo el mundo de nuevo, enseñarle la verdad. ¿Es razonable? Sí. De ese modo Dios puede ganar el mundo, y de ese modo Dios nunca va a ser un Dios fracasado. Quiere decir que si nosotros lo vemos de ese modo y leemos en la Biblia que dice: tendrás que profetizar nuevamente contra muchos pueblos. ¿Por qué dice contra muchos pueblos? Porque la gente, ¿cómo es? La gente caída, ¿es humilde? ¿Reconoce que tiene mucho que aprender? No, seguramente va a haber persecución, ¿no? Jesús, para introducir en el mundo los evangelios, algo lindo y bueno y sano para todo el mundo, tuvo que derramar lágrimas, sudor y sangre. Entonces no va a ser sencillo. Por eso dice: tendrás que profetizar nuevamente contra muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. ¿Va a ser un trabajo muy rápido o muy arduo? Arduo, ¿no? Quiere decir que el reino de los cielos va a ser establecido paulatinamente. No es algo instantáneo. No es un Cristo que viene, repito, con gran poder y gran gloria e instantáneamente establece su reino. Bueno, y Jesús lo dijo claramente en Mateo 13:31 y también en Mateo 13:33. Él dio dos parábolas muy claras de cómo será el reino de los cielos. Y vemos muy claramente que es en realidad algo muy paulatino. Él dijo así: otra parábola les propuso Jesús. El reino de los cielos será semejante a un grano de mostaza que tomó un hombre y lo sembró en su campo. Es ciertamente más pequeña que cualquier semilla, pero cuando crece es mayor que las hortalizas y se hace árbol hasta el punto que las aves del cielo vienen y anidan en sus ramas. Así será el reino de los cielos, dice Jesús. O sea, algo que va a crecer, pero muy, muy paulatinamente, como un grano de mostaza. Si ustedes siembran una semilla de cualquier planta y ponen una silla al lado y que se quedan esperando hasta que crezca,
¿Van a ver alguna diferencia? No van a notar, pero está creciendo. ¿Está creciendo o no? Está creciendo, pero tan lentamente que uno no puede observarlo. Pero después de un tiempo uno ve un árbol ahí. Realmente se produjo un resultado. Bueno, así será el reino de los cielos, dijo Jesús. Crece con una semilla. ¿Quién es esa semilla? ¿Quién es la primera semilla del reino de los cielos? El Mesías. Pero a partir de él, entonces, ¿no?, se empieza a desarrollar el reino de los cielos paulatinamente, paso a paso. Y a continuación, enseguida, Jesús no se conformó con esto, quiso darnos más claridad, y les dijo otra parábola más. El reino de los cielos será semejante a la levadura que tomó una mujer y la metió en 3 medidas de harina hasta que todo fermentó. ¿Qué significa que todo fermenta? Si ponemos levadura en la masa, hasta que la masa entera fermenta, significa que toda la masa se contagia de algún modo, ¿no? Se va hinchando, se va contagiando. ¿Y no es esto exactamente cómo se va a producir el reino de los cielos? Alguien me enseña la nueva expresión de la verdad a mí, yo le enseño la nueva expresión de la verdad a ustedes tendrán que aprender a enseñársela a otras personas, y esas personas se las enseñarán a otros, y otros a otros, y otros a otros, hasta que toda la masa va a quedar fermentada. Es muy claro. Y así dijo Jesús que será el reino de los cielos. No coincide para nada con un Cristo que viene en las nubes con gran poder y gran gloria. Es muy razonable pensar entonces que simplemente este versículo sea simbólico, porque Jesús mismo dijo que había muchas cosas simbólicas. Pero vamos a dar todas las pruebas que podamos, porque esta conferencia es sumamente importante. ¿Quién no se ha preguntado cómo será la solución para este mundo? En Apocalipsis 2:17, en Apocalipsis 3:12 y en Apocalipsis 19:12, dice Jesús que cuando Él venga, vendrá con un nombre nuevo. Dijimos en la conferencia del principio de la restauración que cuando Caín mató a Abel, Dios tuvo que enviar a otra persona a la posición de Caín y a otra persona a la posición de Abel. Estaba en la posición de Caín, pero era otro. Estaba en la posición de Abel, pero era otro. Entonces, a nivel mundial, hubo un fracaso cuando el mundo no pudo aceptar a su Abel a nivel mundial, que era Jesús. Entonces tiene que venir otra persona en la posición de Jesús. Entonces la Biblia dice que cuando venga, vendrá con un nombre nuevo. Podemos leer esto. Vamos a leer uno de esos ejemplos. Apocalipsis 3:12. Al vencedor le pondré de columna en el santuario de mi Dios, y no saldrá fuera ya más. Y grabaré en él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, enviada por mi Dios, y mi nombre nuevo. Y mi nombre nuevo. Jesús estaba anunciando que cuando Él viniera, vendría con un nombre nuevo. Como Elías. Juan el Bautista estaba en la posición de Elías, pero no se llamaba, ni siquiera se llamaba Elías. Estaba en la posición de Elías. Vino con un nombre nuevo. ¿Qué tenía Juan el Bautista de Elías? La misión solamente. Entonces, ¿qué es lo que va a tener el Señor de la segunda llegada en relación a Jesús? La misión. Entonces podemos sí interpretar la Biblia correctamente y podemos leer lo que dice en Apocalipsis 12:5. Porque en Apocalipsis capítulo 12, versículo 5, dice claramente que Cristo va a nacer de una mujer. En realidad es lamentable que al hombre moderno se le tenga que dar tantas explicaciones para enseñarle que un hombre va a nacer de una mujer. Pero la gente siempre ha tenido la tendencia de pensar que todo lo que venga de Dios tiene que ser fuera de principio, raro. Pero si Dios es el que crea los principios universales, Dios es la ley, el principio universal. Entonces sí, el Mesías va a nacer de una mujer. Y el Mesías viene en la posición de rey de reyes, dice la Biblia, ¿no es cierto? ¿Y qué cosas representan a un rey? Un trono, ¿sí? El cetro, la corona, esas cosas representan a un rey, ¿no es cierto? Entonces, dice Apocalipsis 12:5, la mujer dio a luz un hijo varón, el que ha de regir a todas las naciones con cetro de hierro, y su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono.
O sea, que se va a sentar en el trono de Dios y va a ser aquel que dirija a todas las naciones del mundo. ¿Quién puede ser otro que no sea Cristo? Pero dice el modo en que va a venir. Dice, y la mujer dio a luz un hijo varón. O sea, que hay una mujer que va a tener un hijo que se va a sentar en el trono de Dios. O sea, la Biblia está diciendo claramente, Apocalipsis 12:5, que Cristo va a nacer de una mujer. Bueno, ¿y cuál va a ser la misión principal de Cristo? Dijimos que Jesús estaba en la posición de Adán perfecto. ¿Cuál era la misión de Adán? La misión de Adán era cumplir con las tres ¿qué? Las tres bendiciones. Crecer, multiplicar y dominar. Primero tenía que crecer hacia la perfección, después multiplicarse y después tomar dominio de la creación. Adán no logró la primera bendición y la humanidad perdió miles de años hasta que una persona pudo asumir esa posición. Solamente Jesús había logrado crecer hacia la perfección. Pero él no pudo continuar con las otras dos bendiciones porque fue mal interpretado y crucificado. Entonces la humanidad perdió 2000 años más esperando la llegada de Cristo, que pudiera cumplir con la primera bendición y después con la segunda bendición. ¿Por qué? Porque somos una humanidad huérfana, como dijimos. Adán y Eva, que tendrían que haber sido los padres verdaderos de la humanidad, se convirtieron en los padres falsos de una humanidad falsa, centralizados en un Dios falso, que es Satanás. Entonces, el día que la humanidad deje de ser huérfana, ¿no será un día de alegría? Imagínense un chico que está en un orfanato esperando que lo adopten, día tras día, tras día, tras día, llorando para que alguien lo adopte. Y un día encuentra a sus padres, santos y buenos, que lo adoptan. ¿No va a estar feliz? Bueno, fíjense lo que menciona la Biblia con respecto a esta segunda bendición. La Biblia está hablando claramente de las bodas de Cristo. Y esto está en Apocalipsis 19:7. Pero no simplemente anuncia las bodas de Cristo, sino que lo anuncia de un modo muy especial. Dice así: alegrémonos y regocijémonos, y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, como la mejor de las noticias, ¿entienden? No es algo así nomás, es el día de la humanidad. Es el día que la humanidad realmente puede festejar. Alegrémonos y regocijémonos, y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha engalanado, y se le ha concedido vestirse de lino deslumbrante de blancura. El lino son las buenas acciones de los santos. O sea que tiene que haber un Adán perfecto y una Eva perfecta. Dice que va a ser santa. El lino deslumbrante de blancura representa las acciones de los santos. Entonces, la Biblia está hablando muy claramente de cómo va a ser la restauración de este mundo, la restauración de una familia a nivel mundial. Entonces, ¿qué simbolizan las nubes? Si realmente todos estos versículos nos están mostrando claramente que este versículo es simbólico, porque es sumamente lógico y claro que es simbólico. Entonces, primero y principal, ¿por qué razón Dios dio una profecía simbólica? Y segundo, ¿qué es lo que representa este símbolo? Bueno, la razón por la cual hay una profecía simbólica es muy razonable, muy lógica. Hay una guerra entre Dios y Satán. Todos los conflictos humanos son una lucha entre el bien y el mal. ¿Y dónde se lleva a cabo esta lucha? ¿Cuál es el campo de batalla? Acá, dentro del hombre, ¿verdad? Dentro de nosotros hay un conflicto entre el bien y el mal, dijimos. Y ese conflicto se extiende en la familia. Y el conflicto de la familia se extiende en las sociedades, en las naciones y en el mundo. Hay una constante guerra entre Dios y Satán. Entonces, si nosotros estamos en guerra, ¿podemos pararnos en medio del campo enemigo y revelar nuestra estrategia? Sería muy tonto, ¿no? Pararnos en el medio del campo enemigo a revelar en voz alta cuál es nuestra estrategia. Dios tuvo que sembrar este libro en un mundo satánico y hacer que este libro perdurara durante miles y miles de años en un mundo satánico. Y Satán va a tratar también de cambiarlo si fuera posible. Pero el problema de Satán es que ni él mismo sabe qué cambiar, porque no sabe cuál es el verdadero mensaje en realidad. El fundamento de fe y fundamento de sustancia que vimos hoy, la fórmula que Dios utilizó durante toda la historia, está intacto. Está muy claro que es así.
porque ni Satán sabía qué punto cambiar de la Biblia. Entonces los símbolos están ahí intactos. ¿Entienden? Entonces, ¿a quién Dios le revela realmente cuál es la clave? ¿A quién le revela? Uno que está en guerra, ¿a quién le va a revelar la clave? A sus amigos, ¿no? A sus aliados. Entonces Dios nos revela hoy en día qué es lo que representa esas nubes. Si nosotros leemos en Apocalipsis 17:15, Apocalipsis 17:15, dice lo siguiente: me dijo además, las aguas que has visto donde está sentada la ramera, o sea, una prostituta, las aguas que has visto donde está sentada la ramera, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Pero es el agua donde está sentada la prostituta. Entonces, ¿qué clase de muchedumbre? ¿Qué clase de pueblos? Gente caída, gente caída. Entonces dice, las aguas que has visto donde está sentada la ramera son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Quiere decir que según la Biblia, no quiero borrar nada para que ustedes puedan ver todo completo, pero según la Biblia, el agua está representando gente caída. Si el agua representa gente caída, la nube, ¿qué representa? Porque la nube está formada por agua también, pero las impurezas quedan abajo, ¿sí? Cuando el sol calienta el agua se evapora, forma una nube, pero las impurezas quedan abajo. Entonces la nube está formada por agua pura. Si el agua representa gente caída y la nube es agua pura, es obvio que está representando gente pura, gente santa. Entonces, ¿qué significa que Cristo viene en las nubes? Bueno, hace 2000 años cuando Dios envió a Cristo, ¿dónde lo mandó? ¿A una nación cualquiera? ¿O una nación con 4000 años de preparación? Preparó 4000 años esa nación con mucho cuidado, para que Cristo pudiera nacer en un lugar donde por lo menos tenían un concepto claro de que Dios existía y que Dios iba a enviar a su Hijo. Y era tan claro que el pueblo elegido era Israel, porque era la única nación en el mundo que era monoteísta, que creía en un solo Dios. La única. Era muy, muy claro que Dios preparó eso. Entonces, no es razonable pensar que para la segunda llegada Dios también va a juntar un grupo de personas preparadas para poder recibir a Cristo. No lo va a enviar a cualquier lugar. Eso es lo que representa que Cristo va a venir en una nube, rodeado de gente pura, de gente preparada. Entonces, a continuación, vamos a ver la segunda pregunta. ¿Cuándo? La segunda y la tercera. ¿Cuándo y dónde? La primera pregunta está totalmente contestada. El modo que Cristo va a venir va a ser nacido de una mujer en alguna parte del mundo, preparada por Dios. Igual que en la primera llegada. ¿Cuándo y dónde va a ocurrir esto? Vamos a observar ahora. Ok. Entonces podemos contestar ahora la segunda pregunta, que es ¿cuándo? ¿Cuándo va a venir Cristo de nuevo? Bueno, si nosotros observamos cómo se fue realizando la historia paso a paso, en la conferencia anterior vimos más o menos esto. Primero, fueron 400 años para la primera llegada de Cristo, la llegada de Jesús. Fueron 400 años de esclavitud en Egipto, luego 400 años del periodo de los jueces, 120 años del periodo del Reino Unido, 400 años del periodo del Reino Dividido, 210 años del periodo de cautiverio judío y un periodo de 400 años de preparación para la llegada de Cristo. Acá vino un gran reformista que fue Malaquías, y 400 años después de Malaquías vino Cristo. Cuando vimos la repetición de la historia, vimos que también ocurrieron 400 años de persecución en Roma, 400 años del periodo de los patriarcas, 120 años del periodo del Reino Unido, 400 años del periodo del Reino Dividido, 210 años de cautiverio papal y retorno, y acá vino Lutero, y comenzó un periodo de 400 años para la preparación de la llegada de Cristo. Supuestamente acá se tiene que realizar la llegada de Cristo. Bueno, como dijimos, estos periodos a lo mejor no son tan exactos. Por ejemplo, acá fue el año 392. Acá sí fue exacto, porque fueron
fue en el año 800 que se coronó al primer rey cristiano, Carlomagno, pero algunos periodos son relativamente cercanos. Sin embargo, sabemos que 400 años después de este reformista, está todo preparado para la llegada de Cristo. Y Lutero comenzó con la reforma religiosa en el año 1517. Entonces, ahí comienza el periodo de 400 años para la preparación de la llegada del Mesías, dijimos. Si a 1517 le sumamos estos 400 años que deben pasar, nos da 1917. Pero si sumamos los números redondos, 400 más 400 más 120 más 400 más 210 más 400, nos da 1930. Entonces la respuesta es, a la pregunta ¿cuándo va a venir Cristo?, es entre 1917 y 1930. Y Dios no tiene por qué esperar. Si el fundamento está establecido, Dios no tiene por qué esperar. Quiere decir entonces que, según lo que estamos analizando en forma muy clara con los paralelos históricos, el fundamento para la llegada de Cristo ya se realizó hace muchas décadas. Y si ustedes observan la situación del mundo justo en este periodo, nos vamos a dar cuenta que en realidad los acontecimientos que se llevaron a cabo en este tiempo no fueron casuales. Dijimos que el Mesías viene para realizar el fundamento de fe y de sustancia ahora a nivel mundial. Por lo tanto, ahora tiene que haber alguna indemnización, alguna condición a nivel mundial. Bueno, esto fue la Primera Guerra Mundial. Primero tenía que establecerse esta condición antes de que el Mesías naciera. Porque es una indemnización a nivel mundial para que el Mesías pueda nacer, porque él viene para realizar un fundamento de fe y de sustancia a nivel mundial. ¿Cuándo se realizó la Primera Guerra Mundial? Perdón, hice un pequeño error acá. Primera Guerra Mundial. Entre 1914 y 1918. Quiere decir que solamente después de esto podía nacer el Mesías. 1918. Bueno, si nosotros observamos, repito, la situación del mundo después de 1918, ¿y qué fue lo que pasó con toda la historia humana? Una visión rápida. Una de las cosas que más nos sorprende, una de las cosas que el hombre moderno tiene más sorpresa, es acerca del avance científico y tecnológico. Si hacemos un gráfico del avance de la ciencia y la tecnología durante toda la historia, podemos observar algo así. Durante miles y miles de años, la ciencia y la tecnología se desarrolló muy paulatinamente. Pero en el último segundo de la historia, porque hablar de unas cuantas décadas al lado de miles y miles de años es como el último segundo de la historia, la ciencia y la tecnología hicieron esto. O sea, se desarrollaron muchísimo más en unas pocas décadas que en miles y miles de años. ¿Qué fue lo que ocurrió en este periodo? Y ese periodo fue justamente después de 1918. ¿Qué fue lo que ocurrió? Es obvio que Dios está preparando a la humanidad no para una destrucción, no para la llegada de un Cristo en las nubes y que todo se destruya y que solamente un puñado de cristianos sea llevado para allá arriba. Porque Dios nunca inspiraría al hombre para un desarrollo tan grande si fuera a destruir todo. Entonces, la respuesta a esta pregunta es entre 1918 y 1930. Y por último, la tercera pregunta es entonces, ¿dónde se va a producir esta segunda llegada? Y también, por supuesto, tenemos que tener alguna referencia bíblica de esto. Sí, Jesús nos daba una referencia clara en Mateo, capítulo 24, versículo 26. Él decía así: así que si os dicen, está en el desierto, no salgáis, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale por oriente
y brilla hasta occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. De otro modo no, de otro modo no lo creáis, tiene que ser de ese modo. Así que si os dicen, está en el desierto, no salgáis, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale por oriente y brilla hasta occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. De otro modo no, solamente como el relámpago que sale desde oriente hacia el resto del mundo. Así será la venida del Hijo del Hombre. Apocalipsis 24, Mateo 24, 26. Bueno, si nosotros analizamos este versículo y analizamos un poco la situación mundial, es bastante razonable. Así como nosotros estamos separados en carácter interno y forma externa, hay una parte interna y una forma externa, y toda la naturaleza igual, el mundo entero ha tenido la tendencia también a dividirse en una parte que es más espiritual o más interna y una parte que es más externa o más tecnológica. Y Oriente fue siempre mucho más espiritual. Entonces Jesús está diciendo que de algún lugar de Oriente saldrá el nuevo mensaje para el resto del mundo. Y ahora sí entonces podemos comprender Apocalipsis 7.2, que dice también algo muy claro en referencia a esto. Dice, luego vi a otro ángel que subía del oriente y tenía el sello del Dios vivo. El sello del Dios vivo, o sea, Cristo. Cristo es el Dios vivo, la encarnación de Dios. Y había un ángel que anunciaba su llegada desde oriente, dice Apocalipsis 7.2. Entonces, nuestra pregunta es, ¿qué país de Oriente podrá ser la nación que Dios esté preparando para enviar al Mesías? Será muy difícil analizar qué nación será. En realidad, la nación elegida por Dios tiene que tener características semejantes a la nación que Dios había preparado antes. Vamos a observar brevemente las características de la nación elegida. Características de la nación elegida. Hace 2000 años Dios preparó la nación de Israel, que obviamente practicaba como religión el judaísmo. ¿Quién está en la posición de segunda Israel? Los cristianos. Por lo tanto, tiene que ser una nación cristiana. ¿Sí? Porque es un paralelismo con la nación elegida anteriormente. Pero en Oriente no son cristianos. En Oriente son budistas, confucianistas. Si encontramos una nación de Oriente que sea devotamente cristiana en un gran número, ya es muy extraño. Analicemos los 3 países del lejano Oriente: China, Corea y Japón. Bueno, China no es una nación cristiana. Primero practicó el confucianismo y después aceptó como su ideología principal el comunismo, que es una ideología atea, que niega la existencia de Dios. Japón es una nación budista, pero nosotros decimos que la nación elegida tiene que ser cristiana. Sin embargo, Corea es una nación que tiene un inmenso número, un gran número de cristianos, muy devotos, y está considerada por los cristianos del mundo una de las naciones más fervientemente creyentes. Segundo, tiene que ser una nación pacifista. Los instrumentos de Dios siempre fueron personas bondadosas, pacifistas, y por ser pacifistas y bondadosas en un mundo satánico, generalmente son sufridas. Bueno, Corea fue invadida 82 veces por naciones vecinas. Sin embargo, Corea jamás invadió a una nación vecina. Mientras que China sí lo hizo, y Japón es una nación guerrera.
orgullosos de jamás haber perdido una guerra. Hasta la Segunda Guerra Mundial jamás habían perdido. Una nación guerrera. Pero Corea era una nación muy sufrida. Muchísimas veces en su historia fueron invadidos, destruidos. Quiere decir que todas las características apuntan a esta nación como la nación elegida. Entonces, yo quiero revelarles ahora que el principio divino, este mensaje tan claro que se está llevando a la humanidad en 180 países del mundo, a millones de personas, fue revelado en Corea. Es ahí donde apareció la primera revelación del principio divino hacia el resto del mundo, desde Oriente hacia Occidente. Entonces vamos a analizar un poco las características de Corea, a ver si coinciden con las características que tenía Israel antes. Porque la nación elegida también tiene que ser una nación que tenga profecías mesiánicas. En Israel había muchos profetas que anunciaban la llegada de Cristo. Es decir, que tiene que ser una nación que tenga alguna característica o alguna identidad como elegidos. Identidad de ser los elegidos. Y en Corea hay muchos grupos religiosos que anuncian que la llegada de Cristo se va a llevar a cabo en esa nación. Además hay un libro muy antiguo de profecías, que es el Chungamno, que dice que el hombre con el camino verdadero que va a guiar a la humanidad hacia su destino verdadero va a llegar a Corea. Y desde Corea va a guiar a la humanidad hacia el destino verdadero. Quiere decir que es una nación que tiene una identidad bastante clara de ser los elegidos, cosa que ninguna otra nación de Oriente tiene estas características. Corea es una nación, es la única nación del mundo que tiene el símbolo de Dios en su bandera. Entonces, por todo esto, nosotros sabemos perfectamente que Dios ha preparado a esta nación, haciéndola sufrir, haciendo una nación de personas realmente sacrificadas y devotas, para que cuando Cristo llegara a esa nación, muy rápidamente la gente pudiera reconocer y diferenciar el bien y el mal, porque ellos conocen el sufrimiento, y poder dar este mensaje después a todas partes del mundo. Entonces, yo quiero revelarles con toda seriedad que todo lo que ustedes han visto del principio divino no es casual. Dios ha preparado el mensaje para este tiempo y ha preparado personas para ser sensitivas a su mensaje y que se den cuenta realmente que tienen una responsabilidad inmensa para el resto del mundo. Y todo esto comenzó con una sola persona, nacida en Corea, con una revelación de Dios, con una pobreza y un sufrimiento terrible. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que el número 40 representa la separación de Satanás. Y así como el pueblo de Israel tuvo que pasar 400 años de esclavitud en Egipto, y más tarde los cristianos tuvieron que pasar 400 años de persecución en Roma, esta nación elegida también tiene que pasar un periodo de 40 años, que es el periodo de indemnización de separación de Satanás, dijimos, ¿sí? Entonces, Corea fue invadida por los japoneses en el año 1905 hasta 1945, justo 40 años, donde este pueblo fue sometido hasta el punto donde no se les permitía hablar ni siquiera su propio idioma. Imaginen a cualquiera de nuestras naciones que fuera invadido por una nación vecina con un idioma diferente y que no se nos permita hablar ni siquiera nuestro propio idioma. Parece algo fantástico o parece algo que hubiera ocurrido hace miles y miles de años atrás, pero no, ocurrió en esta era y en este mismo siglo. Es casi insólito, pero esto fue lo que Corea tuvo que pasar como preparación para separarse de Satanás, para pagar la indemnización, para merecer la llegada del Mesías. Entonces, el mensaje final es que Corea es la nación elegida y que Dios trabajó para revelar esta verdad al mundo, como Jesús decía en Juan 16:12. Tengo mucho que enseñarles, pero ustedes no lo entenderían. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Dios los va a guiar hacia la verdad completa. Y el reino de los cielos se va a realizar paso a paso como un grano de mostaza, hasta que al final pueda cubrir la tierra entera, pero saliendo desde Oriente hasta el resto del mundo. Entonces lo que ustedes han escuchado hasta ahora, en realidad es la base mínima para que una persona se dé cuenta que si él es sincero buscando a Dios, él puede realmente encontrar las respuestas. Nosotros sabemos entonces cómo va a venir el Mesías.
sabemos cuándo va a venir el Mesías y sabemos dónde va a venir. Entonces, tenemos que preguntarle a Dios, ¿quién es la persona a través de la cual Él está trabajando? Durante toda la historia de la humanidad, Dios eligió figuras centrales para trabajar a través de ellas. ¿Y cuál es el problema más serio que tiene el ser humano? El mismo problema que tiene Lucifer, porque nosotros heredamos las características satánicas, dijimos, ¿no es cierto? Si nosotros observamos el problema de Lucifer en su relación con Dios y con Adán, ¿cuál era el problema de Lucifer? ¿Que él no tenía fe en Dios? ¿Que Lucifer no creía en la existencia de Dios? ¿Era ese su problema? No, ese no era su problema. Como seguramente no es el problema de ninguno de nosotros. Todos sabemos que Dios existe. Usted sabe que Dios existe. Todos saben. Porque Lucifer no era ese su problema. ¿Cuál era el problema de Lucifer? El problema de Lucifer era creer en la persona a través de la cual Dios estaba trabajando. Creer que Dios existe no es difícil. Pero creer que Dios puede trabajar a través de alguien, eso sí es difícil. Porque yo veo a ese alguien desde el punto de vista externo y lo veo igual que yo. Y no puedo ser humilde y aceptarlo como un instrumento de Dios. Entonces mi consejo mayor es, con todo lo que nosotros escuchamos hasta ahora, es ser humilde y preguntar a Dios, si vos estás trabajando a través de alguien, yo quiero saber quién es ese alguien. Y yo no voy a juzgarlo externamente. No estoy esperando que sea de un color o de otro. O alto o bajo. O gordo o flaco. No importa. Yo quiero saber la persona a través de la cual Dios está trabajando. Pero yo les aseguro de entrada que la dificultad más grande que ustedes van a tener va a ser esa. Porque no es problema tener fe que Dios existe, sino creer en la persona a través de la cual Dios está trabajando y poder unirme con humildad a esa persona. Entonces, ¿qué dijo Jesús? Los discípulos le preguntaban, ¿cómo hacemos para conocer a una persona que es de Dios? Por ejemplo, un profeta. ¿Cómo hacemos para conocer un profeta verdadero? Y Jesús dijo, al igual que un árbol, por sus frutos los conoceréis. Un árbol malo no puede dar frutos buenos. Si los frutos son buenos es porque el árbol es bueno. Entonces, con esa clave, nosotros realmente podemos conocer y entender quién es la persona a través de la cual Dios está trabajando, para que nosotros podamos unirnos y ayudarlo. Eso es todo. Muchas gracias.